por tu palabra. Gracias, Señor. Háblanos en este momento. Señor, yo sé que yo me he preparado, Señor. Yo he investigado, yo he estudiado, pero es tu Santo Espíritu, Señor, el que nos ilumina. Sin la guía, Padre, de tu Santo Espíritu no podríamos hacer esto. Y tu Santo Espíritu, Padre, habita en el corazón de cada uno de aquellos que han puesto su fe en ti. Son mis hermanos, Señor. Ilumínalos con tu palabra. Ilumínalos con tu Espíritu. Te lo suplicamos, Padre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, hemos llegado muy pronto a una sección del libro de Hechos que ha sido objeto de debate teológico hasta cierto punto a niveles acalorados, porque hay ciertas ramas de los cristianos que usan este pasaje para justificar algunas de sus prácticas. Y ahorita que lo vayamos leyendo se van a dar cuenta de por qué. Miren, hermanos, no es mi intención ofender a nuestros hermanos. No es mi intención, sino que yo quiero presentarles lo que yo entiendo de lo que dice la Biblia en este pasaje. Hay ciertas creencias que como cristianos nos han separado a través de la historia. Y esto no es algo nuevo, porque de pronto algunas personas como que tratan de atacar al cristianismo a través de esto y decir, bueno, ¿por qué los evangélicos tienen tantas denominaciones? Es una de las preguntas que ellos hacen. Nosotros tenemos que entender que esto no es algo nuevo, ni es algo reciente. De hecho, conforme vayamos avanzando por el libro de Hechos, nos vamos a dar cuenta que estas diferencias doctrinales comenzaron a surgir desde el inicio de la iglesia cristiana. Hay algunos grupos evangélicos que creen algunas cosas diferentes a nosotros, pero saben que no por ello significa que no son salvos. Tenemos que tener eso bien en claro. No por ello significa que ellos no son salvos. Mientras ellos crean que la salvación es por medio de la fe, o sea, poner nuestra confianza, creer en Jesucristo y se han arrepentido de sus pecados, ellos son salvos. Porque eso es lo esencial. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios 2, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y lo dice, no por obras, para que nadie se gloríe. Todo aquel que no confía en sus obras, todo aquel que pone su fe, su confianza en Jesucristo y declara que Jesucristo es el Señor, es salvo. Entonces podemos tener algunas diferencias en algunas interpretaciones y nosotros, hermanos, en realidad queremos ser precisos teológicamente, queremos ser precisos con la verdad, pero como dice el teólogo John Stott, un teólogo muy importante, él dice, debemos de reconocer que todos, absolutamente todos, tenemos puntos ciegos en nuestra teología, o sea, hay cosas que no alcanzamos a ver. Hace tiempo recuerdo una alumna en el seminario me estaba preguntando, oiga, pastor, estábamos hablando del Antiguo Testamento y ella me preguntaba, oiga, pastor, en la ocasión en la que aquella bruja manda llamar a Samuel porque viene Saúl y se lo pidió, ¿en realidad era Samuel o no era Samuel? Y yo le iba a contestar y de pronto la hermana dijo, porque mi pastor me dijo que no era Samuel. Y entonces yo le dije, ay, caray, ¿cómo le puedo contestar a esta hermana si ya me está diciendo lo que le dijo su pastor? Y entonces lo voy a dejar ahí abierto. No se lo voy a contestar. En el momento que lleguemos en aquella parte hablaremos un poquito de eso. Pero lo que yo quiero decir es que de pronto podemos nosotros tener diferencias en cuanto a algunas interpretaciones, pero eso no significa que no seamos salvos. Porque otra vez, todos tenemos puntos ciegos en nuestra teología. Hay cositas que se nos escapan y podemos errar en algunas cuestiones. Hay una frase que se le atribuye al teólogo, él se llama Agustín de Hipona, y él dice lo siguiente, no va a aparecer en sus pantallas porque no lo tengo por ahí, pero Agustín de Hipona dice lo siguiente, en lo esencial, unidad, en lo dudoso, libertad, ante todo, caridad, amor. O sea, en lo esencial tenemos que estar unidos. La salvación es por fe en Jesucristo, no por obras. Y no nos podemos mover de ahí. Y solamente Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y no hay otro camino. Y no nos vamos a mover de ahí. Pero hay otras cosas que el don de lenguas, el don de milagros, que lo interpretamos de maneras diferentes, pero no por ello vamos a decir no son nuestros hermanos o no son salvos. ¿Sí? Entonces, quiero que entendamos eso, hermanos. Nuestro deber como cristianos es ser como los creyentes de Berea, que ellos estudiaban lo que dicen las Escrituras para ver si aquello que se les enseñaba es verdad, es preciso. Y yo siempre cuando yo predico les digo, ¿saben qué? No me crean todo. Agarren sus Biblias, estudien la palabra de Dios y saquen sus propias conclusiones.
saquen sus propias convicciones. Otra vez, porque yo trato de hacer mi investigación, yo trato de estudiar la palabra de Dios y trato de, obviamente, en oración, recibir la ayuda del Espíritu Santo, pero podemos. Nosotros no creemos que los pastores son infalibles, los pastores no son el Papa. Nosotros no creemos eso. Nosotros creemos que los pastores han sido, sí, llamados por Dios para enseñar la palabra de Dios, pero no creemos que sean infalibles. Pueden cometer errores en su enseñanza. Por eso es responsabilidad de los creyentes estudiar la palabra de Dios y saber, ¿verdad?, contrastar lo que dice la palabra de Dios con aquello que se está enseñando. Entonces, hermanos, en nuestro pasaje de hoy hemos llegado a un punto importante en la historia de la iglesia cristiana, porque estamos, de hecho, viendo el inicio de la iglesia cristiana aquí en el Nuevo Testamento. No es el inicio del pueblo de Dios. El pueblo de Dios tiene sus inicios desde el Antiguo Testamento, pero la iglesia cristiana, tal como la conocemos hoy, tiene su inicio aquí en Hechos capítulo 2, con la llegada del Espíritu Santo. Y la iglesia cristiana inicia, ¿saben cómo? Precisamente como Jesús dijo que la iglesia cristiana iba a iniciar, cumpliéndose la promesa de que el Padre les iba a enviar al Espíritu Santo. Así inició la iglesia cristiana. Vean lo que dice ahí el capítulo 2. Dice así: en el día de Pentecostés, es importante esto, ténganlo ahí ustedes en su mente. En el día de Pentecostés estaban todos reunidos en un mismo lugar y de repente se oyó un ruido desde el cielo parecido a el estruendo de un viento fuerte e impetuoso que llenó la casa donde ellos estaban sentados. Luego, algo parecido a unas llamas o lenguas de fuego aparecieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Y todos los presentes fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Fíjense bien cómo comienza ahí. ¿En qué día? El día de Pentecostés. Es diferente a Pascua, pero gracias, hermano. Pero es en el día de Pentecostés, Shavuot para los hebreos. Pero es Pentecostés, o la fiesta de las semanas. Pentecostés es una fiesta que celebraban ahí los judíos precisamente 50 días después de la Pascua, el Pesaj. 50 días después de la Pascua se celebraba Pentecostés, pues por eso se le llamaba fiesta de las semanas. Y Pentecostés, Pente tiene que ver con el 5, 50, son 50 días después de la Pascua. Entonces es una celebración de los judíos. Si Jesucristo, hermanos, pónganse a pensar un poquito, aquí quiero que los matemáticos saquen cuentas. Si Jesucristo, según la cronología, muere en el Pesaj, muere en la Pascua, y luego después dice la palabra de Dios que resucitó, y estuvo 40 días entre nosotros, entre los hombres. ¿Cuánto tiempo tenemos ahí ya? 40 más. ¿Cuántos días estuvo Jesucristo en la tumba? 3, ¿no? Entonces 40 más 3, 43. ¿Y la Pascua dijimos que son cuántos días? 50. Entonces, ¿cuánto tiempo entre que Jesucristo se fue y los apóstoles recibieron el Espíritu Santo? ¿Cuántos días pasaron? 7 días. Si son 43, para 50, 7 días. Entonces, desde que Jesucristo les dijo a ellos, no se vayan de Jerusalén, me están fallando en matemáticas, los voy a regresar todos a la primaria, ¿eh? Desde que Jesucristo dijo, no se vayan de Jerusalén hasta que se cumpla la promesa que les hizo el Padre de enviarles al Espíritu Santo. Y encontrábamos la semana pasada que los apóstoles, junto con mujeres, junto con la María, junto con otros más seguidores de Jesús, estaban ahí orando. Se mantuvieron ellos esperando la promesa del Padre. 7 días. 7 días estuvieron ellos ahí esperando. Y en Pentecostés, hermanos, fíjense bien lo que sucedía. En Pentecostés los judíos y los convertidos al judaísmo deberían de viajar a Jerusalén. Según Deuteronomio capítulo 16, había 3 fiestas en las que los varones judíos o los convertidos al judaísmo tenían que estar viajando a Jerusalén. 3 fiestas. El Pesaj, la Pascua, el Shavuot, Pentecostés, y el otro era el Sukkot, me parece. Sí, Sukkot, que es la fiesta de los tabernáculos. 3 fiestas. Una era a finales de la primavera, que es Pascua, la otra era en el verano, Pentecostés, y la última era por ahí del otoño. Pero fíjense bien, estas celebraciones, hermanos, eran momentos importantes de reunión, porque venían judíos de todas partes del reino. Y ahorita les voy a enseñar un mapa más adelante, en el siguiente punto, para que pongan atención en ello. Pero venía gente a celebrar y a darle gracias a Dios. Y cada fiesta de estas tenía su simbolismo. Cada una de estas fiestas tenía un simbolismo, se recordaba algo. Y en Pentecostés se celebraban especialmente 2 cosas. Se celebraba que Dios les había dado la ley en el monte Sinaí
y se celebraba la cosecha de la tierra. Ellos adoraban a Dios por las cosechas en Pentecostés. Entonces, Monte Sinaí, ¿y qué otra cosa? La cosecha. Se los acabo de decir. En el monte, ¿qué celebraban en Pentecostés? La entrega de la ley. En el Monte Sinaí, en la cosecha. Muy bien. Ténganlo presente porque al final lo vamos a usar. Pues en Pentecostés, los judíos celebraban que Dios les entregó la ley en el Monte Sinaí, los 10 mandamientos y todo esto, pero también celebraban la Pascua, la cosecha. Pero hermanos, quiero que noten lo siguiente. Miren, la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés, según lo estamos leyendo aquí en la palabra de Dios, se manifestó por medio de 3 fenómenos. En primer lugar, fue un fenómeno audible. Dice la palabra de Dios que un viento impetuoso, fuerte, sacudió todo por ahí. Tanto así que cuando avanzamos un poquito más en el texto nos damos cuenta que la gente que estaba ahí cerca fue a ver rápidamente qué pasó aquí. Como cuando una bomba explota en algún lugar o un tanque de gas explota, la gente rápido va y se asoma. ¿Verdad? Llama la atención un estruendo tan fuerte. También fue algo visual, porque dice la palabra de Dios que habían como lenguas, llamas de fuego que descendieron y se posaron sobre esos primeros cristianos. Entonces era algo que ellos podían ver. Pero también fue algo verbal, porque dice la palabra de Dios que los creyentes recibieron el Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otros idiomas según el Espíritu Santo les daba. Y miren, en el Antiguo Testamento Dios manifestaba su presencia de muchas maneras diferentes. En ocasiones lo hacía a través del ángel del Señor. En el Antiguo Testamento sabemos que el ángel del Señor era una manifestación de Dios, porque el ángel del Señor en el Antiguo Testamento permite recibir adoración. Y recuerden que los ángeles, ellos no reciben adoración. Cuando alguien quiere adorar a los ángeles en la Biblia, los ángeles dicen, yo no soy Dios. No, yo no debo recibir adoración. Pero el ángel del Señor sí permite adoración, entonces por lo tanto es una manifestación de Dios. Pero también en el Antiguo Testamento Dios se manifiesta a través del fuego, se manifiesta a través del viento. Si ustedes van al Antiguo Testamento van a encontrar estas referencias. Fíjense, el viento, hermanos, simboliza aliento de vida. Hay un pasaje muy hermoso, me encanta a mí, ahí en Ezequiel capítulo 37. Guárdenlo, apúntenlo ahí por favor para que luego lo busquen en sus casas. Ezequiel capítulo 37. Dios se lleva al profeta Ezequiel y se lo lleva a un valle de los huesos secos. Yo creo que han recordado un poquito de esto. Dios lleva al profeta Ezequiel, dice la palabra de Dios, el Espíritu me tomó y me llevó a un valle donde había huesos secos. Y entonces Dios le dice al profeta, ¿crees tú que estos huesos volverán a vivir? Y el profeta le dice, no lo sé, Señor, tú lo sabes. Y entonces Dios le dice, profetiza sobre estos huesos. Y Ezequiel, entre lo que él dijo, ven, oh aliento, ven de los 4 vientos y sopla en estos cuerpos muertos para que vuelvan a vivir. Y dice la palabra de Dios que aquellos huesos se levantaron, se les formaron tendones, se les formó carne y el aliento de vida de Dios entró en ellos y volvieron a vivir. Ezequiel vio esto. El Espíritu Santo, hermanos, tiene un propósito vivificador en nuestras vidas. Nos da vida. Dice la palabra de Dios ahí en Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. El Espíritu Santo nos da vida. Esto es lo que está simbolizando aquí el Espíritu Santo. Este viento que está llegando es un viento que llega para dar vida. También el fuego, pero en el Antiguo Testamento encontramos el simbolismo del fuego como una manifestación de Dios. Y cuando nosotros vamos hacia el fuego, vamos a encontrar que el fuego en el Antiguo Testamento generalmente es purificación. Purifica el fuego. Y aquí otra vez hay estas llamas, fíjense bien, dice la palabra de Dios, que descendieron como unas llamas o como unas lenguas de fuego. No tenemos más detalles sobre cómo fue. Algunas personas, no sé si han visto fotos, quizás seguramente fotos de los libritos de los testigos de Jehová, que aparecen unas personas aquí con unas llamitas aquí arriba. O hay otros dibujos en los que los ponen con lenguas como de fuego. La Biblia no nos da muchos detalles, simplemente dice que llamas o lenguas de fuego se posaron sobre ellos. No sabemos cómo eran, pero sabemos que era algo visible, algo que ellos podían ver. Bueno, hermanos, en el Antiguo Testamento
nosotros encontramos la historia de un profeta que está ante la presencia de Dios, Isaías. Dice la palabra de Dios que Isaías estaba en el año en que murió el rey Usías, en el templo. Y él estaba ahí para adorar a Dios. Y dice, de pronto, la presencia del Señor se me manifestó. Que toda la ropa del Señor llenaba por completo el templo. ¿Y qué hizo Isaías? Isaías dijo, ay de mí, que soy un hombre pecador, un hombre de labios impuros y que habito o que me rodeo de un pueblo de labios impuros. Entonces dice la palabra de Dios que un serafín fue y voló hacia Isaías, tomó un carbón encendido del altar, con ese carbón tocó sus labios y le dijo, has sido purificado y tus pecados han sido perdonados. Ahora Isaías podía ser un mensajero de Dios sin sentir remordimiento, porque Dios lo había purificado. Fíjese lo que dijo Isaías, porque soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros. O sea, Isaías está diciendo, soy un pecador. No merezco estar en la presencia de Dios, pero dice la palabra, dice que con este carbón te he tocado. Ahora has sido perdonado y eres libre de culpa. Dice la palabra de Dios ahí en Hebreos capítulo 9, versículo 14. Dice esto, ¿cuánto más la sangre de Cristo? Estaba hablando de los sacrificios. Y lo dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? El Espíritu Santo nos purifica para que podamos servir a Dios. Por eso el Espíritu Santo nos limpia de pecado, limpia nuestras conciencias, nos hace reconocer, soy salvo, porque el enemigo siempre va a estar atacándonos por el lado de la salvación. Por eso dice Pablo ahí en Efesios, pónganse el casco de la salvación. Porque el Espíritu Santo, Satanás, siempre va a tratar de estar entrando a nuestras mentes, diciéndonos, acusándonos, es el ángel acusador. Eres pecador. ¿Cómo se te ocurre servir a Dios? ¿Tú vas a servir a Dios? Pero el Espíritu Santo le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y por eso podemos servir a Dios. Hermanos, después de haber recibido el aliento de vida y de haber sido ellos purificados por el Espíritu de Dios, los creyentes comenzaron a hablar, lo que dice la palabra de Dios ahí, comenzaron a hablar de las maravillas de Dios, ¿verdad? Es lo que dice el texto ahí. En ocasiones nosotros podemos sentir culpa, podemos sentir remordimiento y por eso no damos testimonio de Dios o no servimos siquiera a Dios, pero la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas nos recuerda que lo que para nosotros éramos incapaces de hacer por nosotros mismos, Dios lo ha hecho por nosotros. Dios nos ha dado vida y nos ha purificado. Nosotros no podíamos hacerlo. Nosotros no podíamos revivirnos a nosotros mismos, pero Dios nos ha dado vida y también nos ha purificado. Pero vean lo que dice el texto. El texto sigue diciendo ahí que ellos llenos del versículo 4, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en otros idiomas, pero vean lo que dice la última parte. Conforme el Espíritu Santo, ¿qué cosa? Les daba esa capacidad. Esto es clave. Conforme el Espíritu Santo les daba esa capacidad. Y ahorita vamos a hablar un poquito de los idiomas más adelante. Pero yo quiero que observen esta parte, ¿verdad? Les daba el Espíritu Santo esa capacidad. Por la expresión que se está usando aquí, nosotros tenemos que concluir que no todos hablaban el mismo idioma. O sea, el Espíritu Santo no les dio a todos los creyentes la habilidad de hablar todos el mismo idioma, sino que Él le dio a los creyentes diferentes idiomas. Cada creyente hablaba diferentes idiomas. Y esto está completamente de acuerdo con lo que Pablo dice ahí en 1 Corintios, capítulo 12, versículo 4. Pongan atención lo que dice aquí Pablo en 1 Corintios, capítulo 12. Dice esto. Ahora bien, hay diversidad de dones. Esto es lo que está diciendo Pablo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo.
Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas, es el mismo. Y lo dice el versículo 7. Pongan atención. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Versículo 11. Es el mismo y único Espíritu quien distribuye esos dones. Él decide qué don cada uno debe tener. Pero dice Pablo, cada uno recibe la manifestación del Espíritu Santo, pero no es que todos hablen lenguas. Porque dice Pablo claramente, hay diversidad de dones, hay diversidad de operaciones, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Pero el Espíritu, Él decide qué dones dar y a quién dárselos, cómo entregarlos. Pero cada uno tiene un don, cada uno tiene la manifestación del Espíritu Santo a través de un don espiritual. No todos, hermanos, fíjense bien, no todos tenemos los mismos dones, pero todos servimos al mismo Dios. Si el Espíritu Santo está dentro de ti, esa es la manifestación. Tu don espiritual es la manifestación de que tienes al Espíritu Santo dentro de ti. No todos tenemos que hablar lenguas. Nuestro don espiritual es la manifestación de que el Espíritu está habitando en nosotros. En este momento, hermanos, de la historia, en este pasaje que estamos estudiando, el Espíritu Santo quiso dar la capacidad de hablar otros idiomas a esta primera comunidad de cristianos. Pero eso no significa que todos los cristianos deban hablar otros idiomas, porque otra vez hay diversidad o una gran variedad de dones dados por el Espíritu Santo. Son muchos dones. Y las listas, hermanos, y si ustedes buscan ahí en Romanos, si ustedes buscan ahí en Corintios, ni siquiera las listas son iguales. Porque hay muchos dones espirituales. Entonces a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu por medio de su don espiritual. Y en algunas de las listas Pablo va a decir, el que sirve en el servicio, el que exhorta en la exhortación, el que enseña en la enseñanza. Y esa es la manifestación del Espíritu Santo. Antes de avanzar, yo quisiera que contestar esta pregunta, porque a veces surge, ¿verdad? Ellos preguntan a veces a algunas personas, algunos creyentes, bueno, entonces ¿el Espíritu Santo se recibe al momento de una conversión o se recibe después? ¿El Espíritu Santo se recibe en la conversión o se recibe después? Son dos eventos distintos, porque cuando estamos leyendo aquí Hechos, podríamos pensar, no, es que ellos ya eran creyentes y después recibieron al Espíritu Santo. Entonces, tenemos que contestar esto, hermanos, porque la narrativa de Hechos pareciera decir que son dos momentos diferentes. En primer lugar, debemos de recordar que Lucas no está estableciendo enseñanzas doctrinales. Fue de lo que dije en la primera vez que hablamos de Hechos. Hechos no lo podemos leer nosotros como un manual doctrinal, no lo es. Lucas simplemente está presentando la historia de lo que sucedió al inicio. Pero las enseñanzas doctrinales nosotros las sacamos de las cartas que están enseñando doctrina, donde Pablo claramente está queriendo establecer ahí doctrinas. Considero yo, hermanos, que de manera contundente Pablo enseña en Efesios 1, del 3 al 14, lo siguiente: que en el momento en el que creemos recibimos al Espíritu Santo. Ahí sí Pablo está escribiendo doctrina. ¿Qué es lo que dice Efesios 1, del 13 al 14? Y ahora ustedes los gentiles también han oído la verdad, la buena noticia de que Dios los salva. Pongan atención aquí. Además, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles el Espíritu Santo. Ahí no dice que después. Dice, cuando creyeron en Cristo, Dios los identificó como suyos al darles al Espíritu Santo. ¿Cuándo fue? Cuando creyeron en Cristo. En el momento en el que nosotros creemos, recibimos al Espíritu Santo. Y luego todavía dice Pablo, el cual había prometido tiempo atrás. Es la promesa. Pero recibimos el Espíritu Santo cuando creemos en Cristo. Y luego dice el versículo 14 lo siguiente todavía, fíjense bien. El Espíritu Santo es la garantía, es el sello que nosotros tenemos de parte de Dios, de que Dios nos va a dar la herencia que nos prometió y de que nos ha comprado para que seamos su pueblo. Dios hizo todo esto para que nosotros le diéramos gloria y alabanza. Entonces, básicamente es como que Pablo dice, una vez que crees en Cristo, Dios te sella con el Espíritu Santo y ese sello del Espíritu Santo es tu pase de entrada al cielo, a la presencia de Dios. El sello del Espíritu Santo en tu vida.
Fíjense bien, si el Espíritu Santo, que es la garantía o es nuestro sello de salvación, no se recibe en el momento de la conversión, ¿qué pasa con aquellos cristianos que mueren antes de recibir lo que algunos llaman el bautismo del Espíritu Santo? Si el Espíritu es el sello, la garantía de que vamos a estar en la presencia de Dios, tendríamos que decir, bueno, no sabemos si Dios los va a dejar entrar a ellos porque no tienen el sello del Espíritu Santo. ¿Qué pasaría con el ladrón en la cruz? El ladrón en la cruz ni se bautizó, ni pudo servir en una iglesia como para decir, hey, tenía un don espiritual, ¿no? Pero Jesucristo contundentemente le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Porque el ladrón creyó que Jesucristo era el Hijo de Dios. Le decía al otro ladrón, ¿verdad? Tú y yo estamos aquí porque lo merecemos, pero este hombre, no. Este hombre no. Entonces el Espíritu Santo se recibe en el momento de la conversión. No hay un momento después en el que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Una cosa diferente es la plenitud o estar llenos del Espíritu Santo. Eso es distinto. Entonces, hermanos, el Espíritu Santo nos da vida, nos purifica y nos da dones espirituales para servir a Dios. Desde que creemos, la promesa del Espíritu Santo nos es concedida. Entonces, nosotros recibimos al Espíritu Santo cuando hemos creído en Dios. Y el Espíritu Santo nos está purificando, el Espíritu Santo nos está capacitando para servir a Dios. Es lo que estábamos diciendo ahorita. Número 2, hermanos, lo que vemos aquí también es el testimonio del Evangelio. Pongan atención, este es un poco largo y vamos a encontrar bastantes nombres por ahí, pero es interesante estos datos. Fíjense, dice ahí, seguimos en el versículo 5 del capítulo 2 de Hechos. En esa ocasión, habían judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Cuando oyeron ellos el fuerte ruido, todos llegaron corriendo y quedaron desconcertados al escuchar sus propios idiomas hablados por los creyentes. Estaban totalmente asombrados. ¿Cómo puede ser?, exclamaban. Todas estas personas son de Galilea y aún así las oímos hablar en nuestra lengua materna. Aquí estamos nosotros, partos, medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia, de Frigia, Panfilia, Egipto y de todas las áreas de Libia alrededor de Cirene, visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes, y todos oímos a esta gente hablar en nuestro propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Ahora recuerden que estamos en la Pascua. Y yo decía, en la Pascua es una de esas 3 fiestas en la que los hombres judíos tienen que viajar a Jerusalén. Todo aquel que fuera judío de nacimiento o todo aquel que se haya convertido al judaísmo tiene que viajar 3 veces al año a Jerusalén. Y ahí están todas las ciudades. Todos ellos viajando desde lejos hasta Jerusalén. Jerusalén está ahí al centro, lo pueden ver por aquí. Ahí está Jerusalén. Muchos, por lo que leemos en el primer versículo, que parece que vivían ahí, no, en esa ocasión había judíos devotos de todas las naciones que vivían en Jerusalén. Como de la Pascua al Pentecostés solamente hay 50 días, muchos de los que viajaban para la Pascua se quedaban en Jerusalén. Porque, por ejemplo, viajar desde Roma, que es uno de los que se menciona ahí, hasta Jerusalén, en aquellos tiempos era un viaje aproximadamente de 24 días. Tenían que transportarse por un tiempo en caballo o qué sé yo, hasta llegar a un puerto, y luego agarrar un barco, que les toque buen tiempo, para viajar, parar quizás en algunas islas por ahí. A lo mejor ustedes no logran dimensionar por completo aquí todo este asunto, pero miren, por ejemplo, de Cirene a Jerusalén, de aquí, Cirene, que está aquí al norte de África, a Jerusalén, aproximadamente hay una distancia de 800 millas. Y podemos poner el estado de Texas. Aquí estaría El Paso, Texas, una de las orillas del estado. Y acá estaría la última ciudad. Para el otro lado, no recuerdo el nombre de la ciudad, Mocana, o no sé cómo, algo así, pero pasando Tyler, hasta aquel lado. Entonces, aquí cabría el estado de Texas. Aquí una punta y acá el otro lado. Entonces venía gente desde bastante de lejos, ¿verdad? De lugares lejanos hasta Jerusalén. Y se quedaban ahí porque, pues, 50 días entre una fiesta y la otra, mejor preferían quedarse ahí en Jerusalén.
Entonces dice la palabra de Dios que hubo un ruido muy fuerte que muchos llegaron ahí corriendo y se asombraron porque dicen que la gente que estaba ahí dentro de este lugar empezaron a hablar en su propia lengua, en su lengua materna. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué hay judíos regados por tantas partes, no? Porque, pues aquí está Judea, Jerusalén. ¿Qué están haciendo judíos acá viviendo tan lejos como en Roma, en otros lugares tan lejanos? En la época del exilio, estamos hablando del Antiguo Testamento, cuando llegó el imperio babilónico y los sacó ahí de Jerusalén a ellos, los, los esparció en varios lugares. Y entonces muchos judíos empezaron a hacer vida en aquellas tierras lejanas a su tierra. De manera que cuando ya se les permitió regresar, ya muchos habían echado raíces. Ya no prefirieron mejor quedarse en aquellos lugares y solamente estar viajando a Jerusalén. Entonces, estos judíos, hermanos, que vivían en estos lugares lejanos, ya no eran judíos de primera generación. ¿Saben hace cuánto fue el exilio antes de Pentecostés? 600 años antes había sido el exilio. Entonces, estos no eran judíos de primera generación. Entonces, eran judíos de quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima generación. Habían pasado muchas generaciones de ellos viviendo fuera de Jerusalén. Así que estas personas que están aquí y que vienen desde acá tan lejos a Jerusalén son hijos de los hijos, 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 de los hijos judíos que están llegando aquí a Jerusalén. Hermanos, y ustedes saben esto porque lo han vivido en carne propia. ¿Qué pasa cuando naces y creces en otro país diferente al de tus padres? ¿Qué pasa con tu idioma? Ustedes lo saben. No sabo. ¿Qué pasa con su idioma? Cuando ha pasado tanto tiempo, ¿verdad? La cultura se va culturizando. Y una de las primeras cosas que se pierde es el idioma, ¿verdad? El idioma. Comienzas a hablar el idioma del otro país. Fíjense, ¿sabían ustedes que, por ejemplo, el Antiguo Testamento, de hecho, el Antiguo Testamento, la primera traducción que tenemos es del hebreo al griego? ¿Por qué? Porque todos estos, la mayoría de los que estaban por acá afuera, entendían el griego. No entendían el hebreo, pero entendían el griego. Entonces, por eso el Antiguo Testamento se tradujo del hebreo al griego para esos judíos que ya estaban perdiendo su idioma. En el versículo 11, hermanos, encontramos, si nos regresamos un poquito, que entre esta gente que viajó, dice el versículo 11 ahí, tanto judíos como convertidos al judaísmo. Reina Valera del 60 dice prosélitos. Estos judíos, estos prosélitos, Nueva Traducción Viviente dice convertidos al judaísmo, estos prosélitos eran gentiles, pero eran gentiles que se habían convertido al judaísmo con todas las de la ley, o sea, estaban circuncidados. Estaban circuncidados, obedecían la ley de Moisés, practicaban otras ceremonias para ser agregados oficialmente al judaísmo y eran considerados como judíos, con plenos derechos de los judíos. Entonces, prosélitos es como estar hablando de judíos, nada más que al decir prosélitos, recuerden, no eran judíos de nacimiento, sino que eran gentiles que se habían convertido al judaísmo. Pero su idioma materno, por ser gentiles, pues no era el judío, no era el hebreo. Ellos eran gentiles que se han convertido al judaísmo. Hermanos, entre todas estas personas, entre toda esta lista, encontramos, haciendo un estudio, más de 16 idiomas diferentes que se hablaban. Si incluimos los dialectos, seguramente muchos idiomas más. Sin embargo, fíjense bien, el Espíritu Santo les dio a los cristianos la capacidad de hablar el idioma que ellos mejor entendían, porque ellos decían, nos están hablando en nuestro idioma materno, en el idioma que nosotros entendemos. Y yo quiero que con esto, hermanos, nosotros notemos dos cosas. Las lenguas, la primera es las lenguas que el Espíritu Santo les dio a los creyentes en este pasaje fueron idiomas conocidos. No fueron idiomas desconocidos. En este pasaje, las lenguas o los idiomas que les dio el Espíritu Santo son idiomas conocidos, porque ellos dicen, están hablando el idioma de mi lengua materna, o sea, lo estoy entendiendo. No eran idiomas desconocidos, no eran palabras ahí nada más. ¿Sí? Eran idiomas conocidos. Eran desconocidos para los cristianos, pero eran conocidos para los judíos que llegaron a Jerusalén. Y dice claramente el texto aquí, ¿de qué hablaban, hermanos? Hablaban acerca de las cosas maravillosas
que Dios ha hecho. Eso es lo que hablaban, de las cosas maravillosas que Dios ha hecho. Fíjense bien, y la segunda parte que ustedes quiero que noten. El Espíritu Santo les dio la capacidad de hablar otros idiomas a los cristianos. Yo me pregunto, ¿por qué no les dio mejor a todos los demás que entendieran el idioma de los judíos? Sería más fácil, ¿no? Mejor a todos los unificamos en un solo idioma que todos hablen diferentes idiomas. ¿Saben por qué, hermanos? Porque eso es el Evangelio. Dios en Jesucristo se ha hecho como uno de nosotros. Él nos habla en el idioma que nosotros podemos entender. Como creyentes, hermanos, nosotros somos llamados, porque nosotros tenemos el poder del Espíritu Santo, de buscar maneras y estrategias de hacer entendible el Evangelio. Esa es una de las cosas que nosotros nos hemos propuesto con esta iglesia hispana. Puede ser que la política de inmigración de este país vaya en otra dirección, pero hispanos siguen llegando. Y siguen llegando hispanos que no entienden el inglés. Su idioma materno es el español. Por esa razón surge esta iglesia. Queremos comunicar el Evangelio en un idioma que la gente entiende, en el idioma que ellos entienden, pero a la vez no podemos dejar fuera a nuestros jóvenes que están empezando a crecer en este país y otra vez van a empezar a entender mejor el idioma de este país. Hermanos, si yo oro, créanmelo, yo oro para que en el futuro, en el momento adecuado, con la ayuda y el permiso de Dios, podamos servir a ambas comunidades. Yo lo veo como algo que en el futuro quizás tenga que ser, no como una iglesia bilingüe, sino como una iglesia que tenga un culto en español y un culto en inglés. Porque tenemos que adorar a Dios, tenemos que entender a Dios en el idioma que mejor entendemos. Ese es nuestro idioma materno. ¿Con qué idioma le oras tú a Dios en tu corazón? Necesitamos entender bien la palabra. Hermanos, no sé cómo, ¿verdad? No sé cuándo, ni tampoco sé con quién, pero sé que el Espíritu Santo nos capacita y nos pondrá a las personas adecuadas, si es que esto viene de Dios. Pero también esa es una de las razones, hermanos, por las cuales yo uso una versión de la Biblia que la gente pueda entender. Si se han dado cuenta, yo utilizo la Nueva Traducción Viviente. Y algunos pueden decir, no, el pastor Jorge es un rebelde, ¿verdad? Porque no usa, como dictan los cánones, la Reina Valera del 60, que ese es español antiguo. Hermanos, yo no uso la Nueva Traducción, yo no uso la Nueva Traducción Viviente por rebelde, ¿verdad? Porque no me gusta la Reina Valera del 60. De hecho, amo la Reina Valera del 60. Yo me sé muchos pasajes en la Reina Valera del 60 de memoria, porque en esa versión yo fui educado. Pero yo sé que la Reina Valera del 60 usa expresiones lingüísticas que son difíciles de entender para nosotros. Si fíjense, si para los que hablamos español bien, porque vivimos toda nuestra vida allá en México, imagínense los que hablan Spanglish. Y mi propósito, hermanos, como pastor, es que la palabra de Dios sea entendida para que pueda ser vivida. Porque no se vive lo que no se entiende. A veces mi esposa me dice algo y no lo hago. Y luego mi esposa me dice, ¿no te dije, Jorge, que hicieras esto? Yo le dije, ¿dijiste eso? Yo entendí otra cosa. Le digo, si ves que no te entiendo, por favor, dime bien las cosas. Necesito entenderte para poder obedecerte. ¿Sí? Pero si no te explicas bien, digo, pues por eso, ahí viene. Entonces, me justifico, ¿no? De esa manera. Pero necesitamos entender a Dios para poderlo obedecer. Por eso, necesitamos entender a Dios en el idioma que nosotros lo tenemos, hermanos. Y creo claramente que esa es la misma idea de Pablo cuando él dice esto en 1 Corintios capítulo 9. Dice, a pesar de que soy un hombre libre y sin amo, me he hecho esclavo de todos para llevar a muchos a Cristo. Cuando estaba con los judíos, dice Pablo, vivía como un judío para llevar a los judíos a Cristo. Cuando estaba con los que siguen la ley judía, yo también vivía bajo esa ley. A pesar de yo no estar sujeto a la ley, me sujetaba a ella para poder llevar a Cristo, a los que están bajo la ley. Cuando estoy con los gentiles, quienes no siguen la ley judía,
yo también vivo independiente de esta ley para poder llevarlos a Cristo. Porque no ignoro la ley de Dios, obedezco la ley de Cristo. Y dice Pablo, cuando yo estoy con los que son débiles, me hago débil con ellos porque deseo llevar a los débiles a Cristo. Muchas veces nosotros le ponemos barreras al evangelio. Y nosotros debemos hacer puentes. Debemos hacer conexiones. ¿De qué manera podemos hacer que la gente entienda mejor la palabra de Dios sin que lo que yo haga le cause a esta persona una barrera? Y lo dice Pablo, fíjense, versículo 23, así termina. Hago lo que sea para difundir la buena noticia y participar de sus bendiciones. Hago lo que sea. Hermanos, hablemos el lenguaje de las personas. Construyamos puentes. Generalmente tratamos siempre de hacerlos como nosotros. No, es que si él quiere ser cristiano, tiene que hacerse como yo. Hagamos puentes, construyamos puentes, hablemos el lenguaje que ellos entienden. Busquemos maneras de cómo podemos conectar con ellos, de cómo podemos llegar a ellos. Ayer estuvimos una plática muy hermosa. Ahí una de las ideas que nos daban es, trabajen en centros comunitarios. Porque mucha gente a veces no quiere asistir a las iglesias, pero un centro comunitario es una manera de que ellos se rompe esa barrera de conocer a otros cristianos. Y número 3, hermano, ya voy a terminar, no se preocupen. La respuesta al evangelio. Sigue diciendo el texto ahí. Quedaron ahí maravillados y perplejos. ¿Qué querrá decir esto? Se preguntaban unos a otros. Pero otros, ¿qué cosa? Otros entre la multitud se burlaban de ellos diciendo, están borrachos. Eso es todo. Hermanos, esto es lo que provoca el testimonio del evangelio. Va a generar siempre dos reacciones. Va a haber gente que se va a interesar, va a indagar, va a buscar, va a aceptar. Y va a haber gente que se va a burlar. Sí, están locos, hermanos, porque cada persona debe tomar una decisión. Pero si nosotros no compartimos, no obtendremos ninguna respuesta. Si se burlan, hermanos, está bien. Si se burlan, está bien. Porque significa que estamos obedeciendo a nuestro Dios. Acuérdense, toda evangelización es exitosa. Porque no se trata de que yo obtenga el resultado. Yo no puedo convertir a las personas. Pero en el momento en que yo doy testimonio de mi fe, desde ese punto delante de Dios, yo estoy bien. Yo he cumplido. Toda evangelización delante de Dios es exitosa, aunque aquella persona no se convierta. Porque hemos sido fieles a Dios, al testimonio de Dios. Entonces, hermanos, en la fiesta del Pentecostés dijimos que se celebraban dos cosas. Vamos a ver si se acuerdan. ¿Qué se celebraba en la fiesta del Pentecostés? La ley del monte Sinaí y la cosecha. Pongan atención cómo están conectados estos dos eventos. Originalmente, en la época de Pentecostés, pero en la celebración de Pentecostés solamente se celebraba la cosecha. Pero luego los rabinos judíos sacaron cuentas y dijeron ellos, desde la Pascua, que es cuando ellos salen de Egipto, hasta que Dios entrega la ley en el monte Sinaí, pasaron aproximadamente 50 días. Entonces los rabinos judíos le agregaron a la fiesta del Pentecostés la celebración de la ley en el monte Sinaí. Pero esto es hermoso, hermanos. Es hermoso, hermanos, porque en Pentecostés Dios envía su espíritu a los cristianos, según lo estamos leyendo aquí en el texto. Hermanos, la ley solamente nos muestra nuestro pecado. La ley solamente nos dice que está sucio en nosotros, que está mal en nosotros. La ley solamente nos muestra nuestro fracaso para alcanzar el estándar de Dios. Pero el Espíritu Santo, que es el sello que Dios nos ha puesto en nuestras vidas, significa que Cristo cumplió la ley por nosotros. Y Él derramó su sangre para salvarnos. ¿Se dan cuenta? En Pentecostés Dios entregó la ley en el Antiguo Testamento, pero en Pentecostés Dios da la solución a esa ley. Cristo, que vivió una vida perfecta, cumpliendo toda la ley, y entregó su vida para que nosotros tengamos vida. Y número 2, hermanos, la cosecha. ¿Saben ustedes que cuando se celebraba la Pascua, celebraban con 2 panes con levadura? Pero cuando nosotros vamos al Antiguo Testamento, la levadura siempre era rechazada por Dios, porque la levadura era un símbolo del pecado. Pero solamente en la Pascua, solamente en Pentecostés, Dios aceptaba 2 panes con levadura. Es una manera de decir,
que ahora la levadura puede estar en la presencia de Dios. Ahora en Pentecostés, con la llegada del Espíritu Santo, Dios nos ha capacitado, nos ha habilitado y nos ha comisionado para que en el poder del Espíritu Santo levantemos una gran cosecha para Él. ¿Y saben qué, hermanos? Le vamos a presentar a Dios panes con levadura, porque todos tenemos pecado. Todos tenemos pecado. Recuerden ustedes que ahí en Pentecostés era el inicio de la iglesia cristiana. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Y Jesucristo le dijo a los apóstoles: id y haced discípulos a todas las naciones. La cosecha que estamos levantando para Dios, que le vamos a presentar a Dios, es de personas pecadoras, personas con levadura. Pero no olvidemos que nosotros también éramos esas personas con levadura. Pero que el Espíritu Santo nos ha purificado. Entonces Pentecostés nos recuerda que nosotros éramos huesos secos y Dios nos ha dado vida. Éramos panes con levadura, éramos panes con pecado. Y estamos ahora en la presencia de Dios. Pentecostés nos recuerda que el Espíritu Santo nos purifica, nos habilita para estar en la presencia de Dios y servirle a Dios. Puedes ver que Pentecostés es importante. Puedes ver que el Espíritu Santo es importante. Yo no sé cuántos de ustedes realmente son conscientes de lo que significa que el Espíritu Santo esté habitando en nuestras vidas. Por un lado es el sello, es la garantía, y por otro lado nos está animando, nos está movilizando, nos está haciendo que despertemos nuestros huesos, que cantamos en el canto ahorita, estos huesos vivificarán por el Espíritu Santo. Gracias a Dios, porque no nos ha dejado solos, no nos ha abandonado. Padre bendito, te agradezco.